Hola, soy Pablo, el hijo de profe, y estoy acá para que sigamos revisando qué pasa con Don Quijote. Entramos ahora al capítulo 7, que es un capítulo bien importante, por lo que les voy a mostrar enseguida, que es un capítulo muy relevante, porque se va sumando personas al elenco, ¿cierto? ¿En qué quedamos en el capítulo anterior? Quedamos en que Don Quijote, después de su aventura y que volvió muy golpeado a su hogar, mientras él está dormido, se procede a revisar su biblioteca para poder eliminar todos aquellos libros que se consideraban nocivos. Es el famoso capítulo del escrutinio de los libros, que lo hacen entre el cura, el barbero y otra persona, ¿cierto? Entonces, ahí vimos que se hacía una selección de libros, cuáles se dejaban, cuáles se quemaban, ¿cierto? Y estaban en esto cuando Don Quijote, que efectivamente estaba dormido hasta ese momento, porque estaba muy maltratado. Ahí lo tenemos dormido, ¿cierto? Don Quijote, que estuvo dormido mientras hacían la mayor parte del escrutinio de los libros, en algún momento él se despierta, y se despierta una vez más convencido de que está viviendo en el mundo de los libros de caballería, y empieza a gritar que quién lo atacó y que cómo fue posible todo esto, y eso hace que se interrumpa el escrutinio de los libros, dejan a medio hacer la revisión de los libros y eliminar algunos. Por lo tanto, el narrador, ¿qué es lo que nos dice en este momento? El narrador incluso se lamenta de eso, porque como tuvieron que terminar apurados la revisión de los libros, tiraron muchos al fuego que, según considera el narrador, no deberían haber sido eliminados, no deberían haber sido quemados, y nombra algunos que dice que eran libros bastante buenos, pero que se fueron a la hoguera de todas maneras. ¿Ya? Entonces, eso porque lo terminaron apresuradamente para ir a ver, atender a Don Quijote, que estaba gritando. Bueno, lograron convencerlo de que se calmara, que tenía que reponerse de lo que le había sucedido, le dieron de comer, le dieron algunos remedios, y se fue a acostar de nuevo, ¿cierto? Se fue a acostar de nuevo y a dormir, ¿ya? Entonces, una vez que Don Quijote se durmió de nuevo, lo vemos ahí dormido, el cura recomienda lo siguiente, porque todavía Don Quijote tenía tantos libros que de todas maneras no terminaban de revisarlos, quedaban varios libros en la biblioteca, en la habitación donde tenía los libros. Entonces el cura recomendó lo siguiente, les dijo, lo que podemos hacer para que, digamos, sin necesidad de quemar todos los libros, pero que Don Quijote no los vea, es la puerta de la habitación la vamos a tapiar con ladrillos, vamos a hacer una muralla para que Don Quijote no pueda entrar. Entonces, mientras Don Quijote dormía, hicieron eso, construyeron una muralla y los libros quedaron encerrados, ¿ya? De manera que cuando Don Quijote despertó, después de poder reponerse, despertó y lo primero que se acordó era de sus libros, y quiso ir a ver sus libros, y se acercó a la habitación y encontró con que no había nada, había una muralla, porque lo habían hecho rápidamente y él no se alcanzó a percatar, y encontró donde antes había una puerta, había una muralla. Y miraba, por eso acá tenemos, por eso puse a una cara de Don Quijote asombrado, porque es Don Quijote asombrado, mirando donde antes había una puerta y ahora él no podía entrar. Entonces la sobrina, que se agarró un poco de lo que él siempre transmitía con respecto a los libros de caballería, dijo que había sido un brujo, un hechicero que vino mientras él dormía, vino en medio de una nube de humo y de fuego, envolvió la casa en la humareda, y cuando se despejó la humareda, había una muralla en los libros, y que este se llamaría Frestón. ¿Ya? O sea, en realidad cuando ella le contaba, Don Quijote empezó a rellenar la historia de la sobrina y dijo, debe haber sido Frestón. Y efectivamente la sobrina le siguió el cuento y le dijo, sí, fue Frestón que estuvo acá y que se rotó. Entonces, a Don Quijote todo esto le calzaba bien en su imaginación, porque decía, bueno, los caballeros también tienen enemigos que son magos, que son brujos. Entonces a él le calzó esta historia, y se dio cuenta en su mente que él enfrentaba enemigos muy poderosos, ¿cierto? Que estaba enfrentando a rivales que recurrían a la brujería y que por privarlo de sus libros habían hecho desaparecer la habitación. Entonces Don Quijote quedó más o menos tranquilo. Aquí confirmamos una vez más esta noción de que Don Quijote
continuamente está acomodándose a los cambios de la realidad y su discurso toma ese curso para no salirse de lo que él entiende que es su misión. Entonces, cuando pasan estas cosas que no son obras de magia, a él le conviene decir que sí es una obra de magia porque es de las cosas que también le pasan a los caballeros. Por lo tanto, él de alguna manera se hace cargo de estar confrontando la realidad y, y adecuándola a lo que es su imaginación, ¿cierto? Entonces, Don Quijote, bueno, ya está más repuesto, pasan varios días, está más repuesto, y decide que tiene que volver a salir a buscar aventuras, como buen caballero que es. Pero hay un elemento que le falta al caballero. Pues todos los caballeros tienen un escudero. ¿Quién es el escudero? Como la palabra lo indica, escudero es quien le lleva el escudo, quien le lleva las armas al caballero y lo acompaña. Generalmente, porque esto existía en la Edad Media, que esto ya no es la Edad Media, la época de Quijote ya no es la Edad Media, es después, son varios siglos después. Pero él vive en su imaginación en esa época. Y en la Edad Media, los caballeros tenían un escudero en el cual era muchas veces un aprendiz más joven de caballero. Era un joven hidalgo que aspiraba a ser caballero. Entonces, ese era el escudero. A él le faltaba el escudero. Entonces, acudió a hablar con alguien del pueblo que era un labrador que se llamaba Sancho. Y esto es lo que yo les estaba anticipando. Este capítulo es importante porque aquí aparece Sancho Panza. ¿Ya? Yo tengo acá una pequeña figura, la vamos a mostrar más grande, ¿cierto? Que es un adorno que tenemos de donde sale la figura de Sancho con Quijote. ¿Ya? Entonces aquí se completa esta dupla que es la que es emblemática de este libro de Don Quijote de la Mancha, que siempre está representado Don Quijote junto a Sancho, que es su escudo. Entonces, él le ofrece a Sancho, que es, como les digo, un campesino del lugar, que lo acompañe, que sea su escudero. Él es una persona muy sencilla, pero sin embargo muy inteligente. No tiene mucha educación, pero es bastante inteligente, muy sagaz, y él va a ir mostrando todas sus capacidades dentro del libro, porque como les digo, es una persona que pese a no tener escolaridad, no saber leer muchas veces, él es bastante sensato y tiene la mente muy, muy activa. Bueno, sin saber eso, o sea, Don Quijote lo eligió porque era alguien que podía dejarse seducir por su aventura. Entonces ahí tenemos en ese cuadro, vemos a Don Quijote convenciendo, está en el lugar en el que él vive, que vemos que es un lugar pobre, hay gallinas, hay cerdos, está su esposa con sus hijos, ¿ya? Y lo convence de que deje sus labores y que se vaya con él. Y entre otras cosas, digamos, lo convence y le dice que lo acompañe porque ellos van a buscar grandes aventuras y en esas aventuras es muy probable que Don Quijote pueda conquistar algunas tierras y que esas tierras se las pase a él para que las gobierne. Es lo que se llama la ínsula. Le ofrece una ínsula para gobernar. Una ínsula es una palabra que significa un lugar pequeño, es como mucho más chico que una comuna, es un territorio pequeño. Entonces le dice, bueno, si tú me sigues es muy probable que, como yo soy un caballero que va a tener muchas victorias de aquí en adelante, yo te voy a poder nombrar gobernador de una ínsula. Y eso es lo que convence a Sancho, que era muy pobre, entonces él se ve en la situación de decir, bueno, si acompaño a Don Quijote en sus aventuras, seguramente voy a poder terminar siendo gobernador de una ínsula. Y eso es lo que termina por decidirlo, ¿cierto? Y aquí los vemos entonces cuando ya llegan a un acuerdo, ¿cierto? Don Quijote y Sancho, y le dice, bien, yo voy a ser su escudero. Y quedan de acuerdo en que se van a preparar para salir. Don Quijote, entendiendo varias cosas de lo que le han pasado antes, cuando estuvo en la venta y de todo lo demás, entiende que tiene que ir un poco más preparado, vende algunas cosas, ¿ya? No le cuentan a nadie, le pide que guarden el secreto, a Sancho le pide que guarden el secreto, entonces él vende algunas cosas, con lo cual se provee de algo de dinero. Sancho decide que él va a ir con una mula. ¿Por qué? Destacamos esto, porque los escuderos en general andaban a pie con el caballero. Pero Sancho, que no tenía ninguna gana de andar caminando con él, se consiguió una mula
para seguirlo. Y si bien eso no estaba en los libros de caballería, Don Quijote se lo planteó y dijo, bueno, no he visto mucho, no he visto que en los libros de caballería salga que el escudero va con una mula detrás, pero tampoco he visto que digan que no es así, ya que no está prohibido. Así que decidió que sí, que podía ser y que más adelante a lo mejor iban a tener un caballo decente y no una mula. Esto en su época le agregó un poquito de ridículo también, de una cosa un poquito como divertida, el tema de que un caballero anduviera con un escudero que andaba arriba de una mula. Y es la figura emblemática, ¿ya? Y entonces aquí en esta figura vemos cuando ya se han preparado, Don Quijote tiene algo de dinero porque van a necesitar dinero para alojarse, para alimentos. Si bien él entiende que eso no estaba dentro de los libros de caballería, también hace un poco la concesión y dice, se ajusta, digamos, a la realidad, lo mismo que decíamos delante, y Don Quijote entonces decide que van a salir y esta va a ser su segunda salida como caballero y ahora ya consagrado completamente como un caballero que tiene todas las características, es decir, ya está armado caballero, cosa que vimos algunos capítulos antes, y tiene un escudero que lo acompaña en sus aventuras. Y el escudero a esta altura está bastante convencido porque dice, yo voy a ser gobernador de una ínsula gracias a haber sido el escudero de Don Quijote. Y es así como de noche, o de madrugada más bien, sin haberle contado a nadie, Don Quijote y Sancho salen al camino y él se inicia con esto la segunda salida de Don Quijote y con eso termina este capítulo 7 que como les dije es un capítulo muy importante porque allí aparece Don Quijote ya con Sancho Panza, ¿ya? Y se arma esta dupla de la narración que es muy, muy importante. De aquí en adelante la obra transcurrirá muy enfocada en eso, en la relación que hay entre Don Quijote y Sancho, como están acá. ¿Ya? Les voy a dejar una cosa que más adelante se va a ir resolviendo. Si ustedes miran en la figurita, Don Quijote tiene un gorrito especial que en esta imagen no lo tiene. Ahí tiene un casco normal. Entonces, más adelante, que esto no sucede inmediatamente, pero va a suceder más adelante, vamos a ver cómo pasa de ese casco al el gorrito que lo caracteriza, ¿cierto? Eso es otra aventura y se los dejo ahí la expectativa, ¿ya? Así que eso, por ahora, eso es todo con respecto a Don Quijote y Sancho Panza. Ahora ya podemos decir Don Quijote y Sancho Panza desde el capítulo 7 en adelante y bueno, quedamos pendientes de qué más va a suceder. Así que los invito a suscribirse a este canal para seguir las aventuras de Don Quijote Sancho y también tenemos mucha más divulgación literaria. Estamos hablando de otros temas, de otros autores, ¿ya? Y estamos preparando bastante más material para que puedan ustedes verlo y entretenerse un poco y aventurarse en esto de conocer y leer. Soy Pablo, hijo de profe, me despido. Saludos a todas, a todos.